Hoy en el canal tenemos que hablar sobre César Azpilicueta, en parte porque aquí en España le tenemos muy infravalorado y en parte también porque está siendo muy importante en el Chelsea de Thomas Tuchel y debería serlo en la España de Luis Enrique. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Ya sabéis que yo soy bastante fan de César Azpilicueta y por tanto quería traer a otro invitado, a un gran analista, Adrián Blanco, para ver, bueno, si también comparte mis visiones, si las contrasta o está directamente en el lado malo de la historia. Muy buenas, Adrián Blanco, ¿qué tal? No, aquí estamos también en el bueno, Miguel. Estamos en el bueno, nos encanta el bueno de César Azpilicueta, que fíjate cuántos años lleva en Inglaterra y tú lo decías en la Wow. introducción, qué infravalorado lo tenemos en España y como ha pasado un poco con N'Golo Kanté, creo que mucho aficionado español lo ha descubierto en esta última eliminatoria con el Real Madrid. Claro, es que es normal, ¿eh? Al aficionado español no se le puede pedir que vea al Chelsea todos los días. Además, cuando ha sido un Chelsea que ha estado en horas bajas, sobre todo desde que se va Conte, con quien también era muy importante César Azpilicueta como carrilero derecho, fue el máximo asistente de Álvaro Morata, por ejemplo, pero al final, si no juegas en la Liga Española, estás infravalorado e incluso podríamos decir que si no juegas en Atleti, Barça, Madrid, estás infravalorado, incluso si lo acotamos más, si no juegas en el Barça y en el Madrid, porque les pasa a muchos futbolistas. El caso es que, claro, César Azpilicueta es toda una leyenda en Inglaterra, luego vamos a hablar de la valoración que se tiene allí del futbolista navarro, pero ¿a ti qué te parece la concepción que se tiene aquí en España? Yo creo que también influye mucho el hecho de que con la selección haya ido tan poquito. Tengo aquí la cifra: 25 partidos con la absoluta, 19 con la sub-21. Ha ido casi más con la sub-21 que con la selección absoluta. No va desde el año 2018, aunque hay que recordar, y esto ha pasado un poquito bajo el radar, que en realidad él está en el Mundial 2014 y juega, que está en la Eurocopa 2016 y que está en el Mundial 2018, pero en realidad con peso solo en ese Mundial 2014 de infausto recuerdo para todos. Lo hemos borrado de la memoria. Mejor. Sí, es verdad que tiene él muchos partidos en etapa año 2016, Sí, 2017, que coincide, no por casualidad, con la etapa Antonio Conte en el Chelsea, que es claro. cuando él empieza a tener bastante peso, empieza a aparecer y, como tú dices, empieza a servir muchos centros desde el costado a Álvaro Morata, empieza a dar muchas asistencias y coge bastante relevancia, ¿no? Yo creo en el plano no solo nacional, sino también internacional, se empieza a hablar mucho de él. Obviamente es una figura muy infravalorada por lo que dices. Se le ha perdido el rastro, no ha aparecido muchas veces. Es un futbolista que, acostumbrado al 7-7-7 o al 8-8-8, digamos que tampoco ha tenido seguramente unos Claro. highlights bestiales ante un gran rival del Big Six de la Premier y quizá por ello se escapa un poco del radar, pero hablamos de un futbolista, Miguel, ahora lo comentaremos, con un peso increíble en los últimos años en el Chelsea, un gran defensor en la Premier League, que esto son palabras mayores, y un futbolista que escapa incluso del perfil central dominante de la competición inglesa, porque Claro. no es el típico bicho por alto que se vaya a imponer, sino que digamos que con el cuerpo que él tiene, bastante robusto, tren inferior bajo, ha conseguido imponerse en una competición donde digamos que las transiciones y el Sí. juego directo siguen reinando el torneo fin de semana tras fin de semana. Yo creo que en parte eso también ayuda a la infravaloración que tenemos en España. Tú ves a César Azpilicueta y ves a un lateral con Mm, fundamentos y condiciones de central. Y en esa sí. diatriba pues encuentras un problema. Luego vamos a hablar de ello. El caso es que en Inglaterra esto no pesa, porque claro, cuando tienes a un tío que ha jugado ya 425 partidos con el Chelsea, siendo tan importante, siendo tan líder y adaptándose a tantos contextos diferentes, pues es que le tienes que valorar sí o también. No te deja otra posibilidad, básicamente, Es, César Azpilicueta. Y en este sentido quiero recordar una frase de José Mourinho. Es verdad que José Mourinho es muy dado a los extremos. Tanto te hunde, y si no que se lo digan a Pedro León, como te encumbra. Pero ese con 11 César Azpilicuetas ganaríamos la Champions League no es una frase gratuita. Con 11 tipos tan competitivos, con tanto oficio, con ese punto de experiencia y que encima entiendan tan bien su rol, pasa a ser un equipo muy difícil de batir. Y de hecho lo estamos viendo con Thomas Tuchel. Ahora mismo el Chelsea son 11 César Azpilicuetas.
Sin duda, es que al final es la figura del espartano de José Mourinho de los últimos años. Es decir, la figura de Álvaro Arbeloa, la figura de Xabi Alonso, esa figura es César Azpilicueta cuando él lo tuvo en el Chelsea, y César Azpilicueta lo ha mantenido durante el tiempo. Es decir, es un competidor nato. Yo creo que por encima incluso de futbolista, de defensor, sí, es competidor, porque es impresionante cómo el tipo compite siempre, cómo pese a las dificultades que puede tener por el cuerpo que antes decía, se impone siempre en los duelos, o al menos si no se impone, condiciona, y yo creo que eso también ha conseguido darle forma y fondo a un defensor que, claro, en una competición así, de tanta fricción, de tanto duelo directo, que César Azpilicueta sea además puro Stamford Bridge, pues claro, cuando Stamford Bridge está lleno, imagínate ver a César Azpilicueta imponerse en los duelos. Entonces tienes a un jugador que además, si después tienes una pieza tan versátil, que se adapta también a tantas posiciones, que sea carrilero, sea central, sea lateral, rinde de maravilla, pues tienes un jugador, Miguel, que cómo no lo vas a creer en tu equipo. Y es normal, yo creo, lo entiendo perfectamente por dónde lanza Mourinho su mensaje de, con un competidor nato como él, claro, es que este tipo te acerca a victorias y a títulos. Es que decías varios nombres, también Ivanovic, por ejemplo, es un poquito eso. El caso es que también hay que decir que César Azpilicueta venía siendo suplente con Frankie Lampard. Es verdad que el Chelsea con Frankie Lampard atraviesa muchos problemas, pero yo creo que también en esta etapa le pesa, aunque Lampard probó varias veces con esquema de 3 centrales, el hecho de que, es lo que decía antes, César Azpilicueta tiene cuerpo de lateral, pero fútbol de central. Y al final eso que le hace encajar tan sumamente bien como central derecho en un esquema de 3 centrales, quizás le puede llegar a complicar en una defensa de 4, porque como segundo central pues tienes un déficit en el juego aéreo, tienes un déficit en ciertas cuestiones que te pueden penalizar en momentos concretos, y como lateral, salvo que seas creativo y le cierres como hace muchas veces Nagelsmann con jugadores como Hastelberg, como Klosterman. Me acabo de inventar a un jugador, pero bueno, seguramente que haya alguno. Salvo que seas creativo, pues es verdad que en línea de fondo no es Chilwell, no es Marcos Alonso, no es... De hecho, Marcos Alonso me parece todo lo contrario a César Azpilicueta, no es Reece James. Y por eso yo creo que muchas veces ha tenido problemas en el Chelsea para asentarse en el 11, aunque por nivel era uno de los 11 mejores futbolistas, y eso también creo que le afecta en clave selección española. Creo que al final el hecho de que España juegue con 2 laterales siempre ofensivos le quita esa opción, y como no tiene cuerpo de central, pues entiendo que prefieres apostar pues por un futbolista, mismamente Diego Llorente, que es también todo lo contrario, cuerpo de central, como Pau Torres, como Íñigo Martínez, etcétera. Yo creo que esa cuestión es lo que explica por qué con Frankie Lampard acabó siendo suplente y por qué con Thomas Tuchel está siendo, vamos, no importante, sino siendo determinante, porque insisto, creo que el Chelsea de Thomas Tuchel está hecho a imagen y semejanza en parte de César Azpilicueta. Sí, hay que tener en cuenta también que la etapa Frankie Lampard es cuando rompe Reece James y aparece ahí un futbolista con bastante recorrido, que además en el tercio final, en últimos metros del campo, centra muy bien, es decir, tiene muy buena capacidad para poner el balón en el área. Entonces, claro, yo creo que por ahí la competencia, si es un jugador con ese motor, ese recorrido que va a llegar arriba y abajo, y que en el tercio final tiene una capacidad para resolver las jugadas superior a la de César Azpilicueta, entiendo la decisión de Frankie Lampard, pero sí, como tercer central, como carrilero, es un competidor nato, estamos diciendo, es un jugador brutal, que sabes que te va a rendir en distintos escenarios de mucha exigencia, porque yo recuerdo partidos de César Azpilicueta donde le han encarado grandes extremos de la Premier, que en situaciones de 1 para 1, por ejemplo, en Diogo Jota, es que no se va, o sea, es que no se marchan, es que en situaciones de 1 para 1... Adri, permíteme, cuando hablamos de valor competitivo, que es, ya lo has dicho, es que es muy claro, igual no enfocamos ciertamente, por ejemplo, la técnica defensiva que tiene César Azpilicueta. ¿Cómo se perfila? ¿Cómo se orienta? ¿Cómo utiliza su cuerpo, a pesar de ser diferente al de la mayoría de centrales? Y sobre todo, ¿cómo mete el pie? Es que a nivel de técnica defensiva es tremendo. Muchas veces se puede ser un gran central y tener una técnica defensiva un poquito tal, porque lo llevas todo a lo físico, a la fricción. En el caso de Azpilicueta, sabe soportar los golpes, sabe utilizar su cuerpo, pero es que encima te mete el pie de forma fantástica. Es muy difícil regatear a César Azpilicueta, es muy difícil eliminarlo. Sí, es que en situaciones de 1 para 1, él baja muy bien ese centro de gravedad, es decir, aprovechando que es bajito, él sabe flexionar las piernas y aprovecha esa estatura para colarse un poco en el cuerpo del defensor, meterse por delante, chocar. No le importa llevarse golpes porque se lleva unos cuantos. Claro, al ser tan pequeño, cualquier golpe que se vaya a llevar le va a impactar.
Es Sí, Navarro, sí, no, da igual. no le importa, es tipo duro, es tipo duro. Entonces, ese tipo de acciones es muy difícil de superar y después yo creo que es un jugador que el valor que tiene César Azpilicueta es que el tipo no desconecta nunca del partido. Es decir, No, está siempre pensando en lo que va a suceder y está siempre 100% intentando, concentración. exacto, anticipar, buscar la manera de anticiparse al rival para meter la pierna. Y cuando él lo ve claro, mete la pierna. Le da igual que esté en el pico del área, donde arriesga en bastantes ocasiones, pero arriesga con sentido. Es decir, el tipo se tiene que tapar un centro yendo a un tackle, el tipo se lanza al suelo y lo corta, que esto lo hemos visto también en escenarios de gran nivel. Pero si está cerca del pico del área, el típico Kai Havertz, en este caso no porque es compañero, pero bueno, me entiendes, ¿no? Un típico Diego Sí. Jota, este tipo de perfiles muy escurridizos, un Pedro Neto que se te va a marchar sí o sí por la cinturita, Un digamos que él F, sabe un F, que es muy bueno. también, él sabe perfectamente meter el cuerpo para anticiparse, bloquear la salida y cuando lo ve claro, anticipar, meter el pie, robar y armar el contragolpe del Chelsea. Entonces yo creo que esa capacidad que tiene para no desconectar, que es un valor brutal, porque no todos los Sí. futbolistas la tienen, lo hemos visto, No. es lo que le permite estar siempre buscando la manera de anticipar, de imponerse y de seguramente compensar esos puntos donde por físico o por técnica no le puede llegar, pero donde él tácticamente, por ese conocimiento que tiene y esa lectura, digamos que se acaba imponiendo, si no siempre, casi siempre. Por eso tenemos que plantear el debate en clave selección española, porque con el Chelsea ya no hay mucho que plantear, es titularísimo, es importantísimo, lo vamos a ver seguramente como carrilero derecho, decíamos off the record en la final de la Champions ante el City, no Yo creo que nos sí. pega por el tipo de encuentro. Te voy a hacer 3 preguntitas cortas de monosílabo, ¿vale? Para conocer tu Venga, a ver. posicionamiento y luego desarrollamos. ¿Lo llevarías en la convocatoria, recordemos, de 26? Sí. ¿Sería titular en defensa de 4? No. ¿Sería titular en defensa de 5? Sí. ¿Plantearíais defensa de 5 en parte por César Azpilicueta? Perfectamente. Es que este me parece un tema muy importante porque creo que la selección española llega sin forma. Llega sin forma a la Eurocopa, hemos visto mucho prueba y error, que a veces ha salido bien, a veces ha salido mal, pero llega sin forma y simplemente los partidos de marzo creo que lo demuestran. Es verdad que muchas grandes selecciones se van encontrando durante el torneo. Esto pasa a menudo, le pasó a Francia 2018 y terminó ganando la Copa del Mundo, pero claro, Francia tiene atajos para encontrarse y tiene futbolistas autosuficientes. El caso es que es muy difícil que te encuentres y muy difícil que termines siendo un equipo competitivo si dejas de lado a futbolistas que vienen con la flechita para arriba y que son valores seguros. En cierta manera, creo que Marcos Llorente y César Azpilicueta demuestran la falta de versatilidad y cintura que tiene el fútbol español. Porque muchas veces, Adri, cuando se dice es que España debería cambiar su estilo de juego. A ver, España tiene que jugar a tener la pelota y a ser ofensiva porque no tiene futbolistas para lo contrario, porque en la base no se producen jugadores para lo contrario. Francia lo puede hacer, Bélgica lo puede hacer, Italia por cultura lo puede hacer, España no lo puede hacer. España siempre va a tener que llevar la iniciativa. Ahora bien, hay muchas formas diferentes de llevar la iniciativa y Alemania, en ese sentido, nos ha mostrado muchos ejemplos diferentes. Yo creo que, por ejemplo, la selección alemana, si tuviese a Marcos Llorente y a César Azpilicueta, les colocaría e incluso buscaría adaptarse a ellos. E incluso esa forma de los 3 centrales y 2 carrileros permite adaptarse a los dos. Permite utilizar a Marcos Llorente como segunda punta o como interior derecho y permite utilizar a César Azpilicueta. Y teniendo tantos problemas como tiene la selección española, a pesar de la posible nacionalización, o a lo mejor ya lo es, de Aymeric Laporte, es que no se me ocurre un 11 más competitivo sin César Azpilicueta que un 11 con César Azpilicueta. Me da igual el esquema. Creo que es un jugador, así te lo digo, al que España no puede renunciar. Lo mismo con Marcos Llorente en otro sentido. Sí, y hay que tener en cuenta también que España va a ir a este torneo, digamos, con una defensa a la que le pueden faltar bastantes cosas en cuanto a liderazgo y carácter. Hay que ver qué ocurre con Sergio Ramos, si va a estar y cómo llega Sergio Ramos, pero digamos que hemos tenido durante estos meses muchísimas dudas de quién debe ser el acompañante de Sergio Ramos y haciendo quinielas o intentando poner pros y contras de este tiene más talento defensivo o quizá más talento con balón, pero le falta por aquí. Y en lo que este tiene por aquí le falta. Entonces, digamos que yo creo que esa encrucijada César Azpilicueta la puede resolver con esa defensa de 5 que tú planteabas,
porque hay que tener en cuenta, decíamos, en línea de 4, siendo lateral, obviamente César Azpilicueta yo no lo pondría por delante, por ejemplo, de Jesús Navas. Yo creo que Jesús Navas a nivel ofensivo tiene más recursos para salir de situaciones diferentes y que te va a garantizar un escenario completamente distinto si Gerard Moreno, por ejemplo, parte de ese costado. Yo creo que se puede entender mucho mejor. Ahora bien, si el sistema va a ser de 5, si ese carrilero va a estar en zonas intermedias, como bien llega César Azpilicueta, que hay que destacar, Miguel, lo decíamos de pasada antes con el tema de Antonio Conte, César Azpilicueta a 25 metros de la portería rival en esta zona de banda pone muy buenos centros. Es que, Adri, estamos viendo muchos partidos actualmente en los que el central del lado crea jugadas de muchísimo peligro. Lo hemos visto con Koundé en el Sevilla, con Nacho en el Madrid, con Mingueza en el Fútbol Club Barcelona. Lo hemos visto con Bastoni en el Inter de Milán y eso que no se proyecta tanto. Lo vemos continuamente en el RB Leipzig. Lo hemos visto en el propio Chelsea. Incluso con Rüdiger, que fíjate que Rüdiger sí que tiene cuerpo de central perfectamente. Si tú planteas una defensa de 5, en parte para proteger a Busquets, en parte para lanzar a tus carrileros, en parte para mejorar en transición defensiva, si colocas por fuera, vamos a decir, a Mario Hermoso o a Aymeric Laporte, que los dos han jugado en este tipo de esquema y se han soltado mucho. Recordemos que Aymeric Laporte ha llegado a ser lateral izquierdo con Pep Guardiola, con esos cambios de dibujo. Y por derecha, César Azpilicueta, tienes a dos futbolistas que te pueden sorprender. Y España necesita herramientas para sorprender, porque como veamos a la España previsible de los 1000 pases, pues sabemos lo que va a pasar. 1-0 y vuelta a casa. Sí, es que hay que sorprender además porque digamos que obviamente venimos o estamos en una selección española a la que le falta talento ofensivo arriba para resolver ataques posicionales. Y España se va a encontrar con ataques posicionales en Eurocopa porque partiendo ya de la fase de grupos que tenemos, con los rivales que nos vamos a medir, estos rivales van a esperar, evidentemente, va a esperar a España abajo. Entonces a mí me parece bien que incorporar ese tipo de recursos que le permitan a España salir de un atolladero que puede ser complicado de resolver, sin extremos que vayan a regatear, sin interiores, hay que ver, claro, sin interiores habrá que ver, ojalá Marcos Llorente llegue en buena forma y sea titular para romper en línea de fondo. Digamos que alternativas como la de César Azpilicueta, como tú dices, que siendo central o siendo carrilero se incorpore, pueda conducir, pueda dividir, pueda traer, pueda empezar a liberar esas zonas por dentro para que los buenos aparezcan y generen el peligro, a mí me parece una opción de verdad interesantísima. Y ya digo, es que no solamente tienes un futbolista que se va a atrever en conducción, porque el tipo se atreve, es decir, con balón Azpilicueta hace bastantes cosas, sino que llegando arriba es un gran jugador para cargar el área. Es un futbolista que levanta bien la cabeza, que tiene buen golpeo de balón y que te va a generar ese tipo de situaciones que, digamos, quizá una pieza como Dani Carvajal no te va a generar porque no tiene esa capacidad de centro. Entonces yo creo que incorporar ese tipo de recursos es positivo y si encima la selección o todas las selecciones van a tener la posibilidad de ampliar convocatorias, aprovechémoslo. Es que es un bicho competitivo además y España no tiene tantos líderes. Tiene muy buenos futbolistas de buen pie, pero que todavía no son líderes. No sé, a mí, sea el enfoque que sea, me parece muy complicado prescindir de la figura de César Azpilicueta y de verdad creo que si estuviese haciendo esta temporada en el fútbol español, sin hacer falta Barça-Madrid, vamos a decir en un Valencia súper de Marcelino que llega a la final de la Champions, que esto es como crear un mundo disruptivo que ahora mismo está haciendo muchísimo daño a los aficionados chess, lo siento amigos, sería titular e iría porque lo vemos en ese sentido. Además es que las Eurocopas y los torneos cortos son de futbolistas y son de futbolistas hechos y derechos. Y además es que te diría más, Adri, esto de tener que jugar 4-3-3 y con dos laterales que sean larguísimos, que sean extremos de formación, bueno, sí, pero igual no. Es que siempre recurrimos a España 2008 como ejemplo. Coño, en los laterales eran Joan Capdevila y Sergio Ramos. Vamos a ver, dos futbolistas que tenían cuerpo de central y que uno ha terminado siendo uno de los mejores centrales de la historia del fútbol español. Total. Y el otro, que con pelota tenía las limitaciones que tenía. Entonces, creo que hay que comenzar a apostar por adaptarte a los roles, o sea, a los nombres, perdón, en vez de por adaptar los nombres a esos roles preconcebidos. Creo que, bueno, pues si no tienes la fortuna de tener a un mediocentro que sea como Casemiro, como Fernando Reges, que se maneja a campo abierto, y es Busquets, pues coño, protégele y permítele a Busquets estar tranquilo, porque si Busquets está tranquilo, lo hemos visto en este 2021, es uno de los mejores, y creo que, por ejemplo, para que esté tranquilo, César Azpilicueta puede encajar, pero bueno, es simplemente mi idea. ¿Decías, Adri, para terminar? Sí, hombre, es que si Busquets está tranquilo, si tenemos una buena versión de Busquets que va a recuperar arriba, va a ser buen síntoma, es decir, va a ser buena señal que España va a estar en buena posición a la hora de atacar y a la hora de recuperar el balón. Simplemente para cerrar, Miguel, a mí me gustaría, se puede establecer un pequeño paralelismo. Yo creo que Luis Enrique a nivel táctico
podría intentar reproducir el Trippier Marcos Llorente que hemos visto con Azpilicueta Marcos Llorente. Tienes a un futbolista que obviamente no tiene el recorrido de Trippier, pero que sí es buen centrador, un jugador que entiende bien el juego y que además a nivel de liderazgo, como estamos diciendo, a nivel de carácter, esa tensión competitiva que te va a aportar siempre en cada corrección, en cada transición, en cada duelo directo, es una pieza que hay que aprovechar. Entonces yo creo que si Marcos Llorente va a ser el interior de ese sector, le puede venir muy bien que el central o el carrilero de ese lado sea un jugador como Azpilicueta, que entiende el juego y que yo creo que Marcos Llorente se va a sentir además bastante cómodo cuando levante la cabeza y vea a un jugador como Azpilicueta al lado que va a reproducir ciertos patrones que hemos visto que han funcionado muy bien en esta Atleti. Es que sé que no lo vamos a ver, pero un perfil derecho de España con César Azpilicueta de central derecho, Jesús Navas de carrilero derecho, Marcos Llorente de interior derecho y Gerard Moreno de punta derecho... Palomitas. Pues, claro, exactamente. Pero bueno, sé que no lo vamos a ver, así que tampoco nos vamos a hacer demasiadas ilusiones. Adrián Blanco, ha sido un auténtico placer hablar contigo de César Azpilicueta, el Chelsea y sobre todo la selección. Un fuerte abrazo, Miguel, como siempre. Y nada, chicos, ahora os toca a vosotros decirnos vuestra opinión en clave selección, en clave Chelsea, en clave lo que vosotros queráis sobre un César Azpilicueta que se merecía ya un vídeo así. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, suscripción y campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.